Julie Vargas, es una modelo ecuatoriana. A raíz de una ingesta de sushi se le desencadenó salmonela, pancreatitis y el último diagnóstico fue un lupus bastante fuerte. Ella consumió sushi que al parecer pues no tenía una buena práctica de manufactura. El lupus no está directamente relacionado con la enfermedad de transmisión alimentaria. No debemos satanizar ningún alimento. Desafortunadamente pues pienso que no consumiríamos absolutamente nada. Entonces nos venden, no sé, 50 piezas por 20.000 pesos. Pues dudemos un poco. Lo que callamos, hoy toma voz. Bienvenidos a otro capítulo de Voces Invisibles, el podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial con un tema bien importante para todos, entonces vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias, Carol. Yo soy Constanza Rodríguez, yo soy asesora ambiental y sanitaria de una empresa llamada Interestelar. En este momento, pues en el podcast vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con BPMs, buenas prácticas de manufactura en los alimentos. Gracias, Constanza. Bueno, básicamente queremos tratar a raíz de un video que se viralizó hace poco de una chica, Julie Vargas, es una modelo ecuatoriana que tuvo a raíz de una ingesta de sushi, se le desencadenó salmonela, pancreatitis y el último diagnóstico fue un lupus bastante fuerte. Entonces, por eso quisimos invitarte para que nos hables un poco y nos saques del desconocimiento, porque la verdad esto ha sido bastante fuerte para todos y es muy importante. Cuéntanos. Sí, claro que sí, fue un caso que se hizo viral en las redes sociales por la intoxicación alimentaria. Julie, bueno, ella consumió sushi que al parecer pues no tenía una buena práctica de manufactura. De pronto no pasó por una cadena de frío, de pronto al momento de prepararlos también no hubieron unas buenas condiciones higiénicas y esto desencadenó pues a una intoxicación, una enfermedad de transmisión alimentaria. Lo que podemos decir es que por lo menos el lupus no está directamente relacionado con la enfermedad de transmisión alimentaria, que sí hay algo y es que la enfermedad de transmisión alimentaria pudo haber bajado sus defensas, lo que hizo que se acelerara pues de pronto las patologías que ella tenía preexistentes, pero pues no está directamente relacionado. La pancreatitis en cambio sí pudo haber estado muy relacionada. No es una enfermedad primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una enfermedad que inmediatamente yo consuma un alimento me desencadene una pancreatitis, pero que sí puede ser desarrollada por de pronto no haber tenido un tratamiento adecuado en ese momento. Entonces a ella se le inflamó el páncreas y pues ya desarrolló la pancreatitis, pero esto se desencadena ya como em, parte de la enfermedad, pero ya en un término más avanzado. Entonces todo depende de la intoxicación que tuvo por el sushi. Exactamente, en este caso sí está directamente relacionado porque muy seguramente en el momento ella no recibió el tratamiento adecuado para esa bacteria que le estaba afectando y desarrolló ya en una inflamación de su páncreas. Bueno, eso es importante saber nosotros como consumidores y usuarios de comidas preparadas, crudas, en establecimientos. ¿Cuál es el ente regulador de este tipo de prácticas? Ok, entonces existen varias organizaciones, pero entre estas está la Secretaría de Salud. Esa es la principal, es la que nos está realizando visitas técnicas o inspecciones sanitarias. Esa es la entidad principal. Luego está la alcaldía, está la policía, quien también que ejercen controles sanitarios y ambientales. ¿Cuál es la norma que rige estos establecimientos y qué dice esa norma? Perfecto, es algo que nosotros deberíamos conocer de primera mano. Hay una página de la Secretaría de Salud que debemos conocerla y es ahí donde debemos estar registrados, que se llama Negocios Saludables, Negocios Rentables. Entonces ahí nos habla de las diferentes normas que nos aplican. La primera es la 2674, que nos habla de todo lo que tiene que ver con alimentos, con las buenas prácticas de manufactura.
Está la 1500 que también nos habla de todo lo que tiene que ver con los cárnicos crudos, la carne, el pollo, los mariscos. Y está el decreto 1686 que nos habla de las bebidas alcohólicas, aunque estos no son catalogados como un alimento, sí son catalogados como una bebida de consumo. Entonces, estas son las normas que nos hablan de cada uno de estos. Bueno, yo como consumidor, ¿cómo sé que un establecimiento donde yo entro a almorzar con mi familia está llevando la norma como debe ser y certificado por la entidad? Claro, digamos que hay cosas que son muy fáciles de identificar, mas sin embargo hay otras que están ocultas, digamos, son transparentes para nosotros como clientes. Entonces, por ejemplo, una buena práctica que nosotros sepamos que un establecimiento está llevando unas buenas prácticas es cuando uno entra y ve que el establecimiento realmente está limpio, que no tiene unos olores fuertes, que no tiene malos olores y que su personal utiliza uniformes. ¿Cuáles son este requerimiento en los uniformes? Tener una cofia, su cabello bien recogido, no tener las uñas largas o maquilladas, tener un tapabocas, que su uniforme sea de tonos claros y pues realmente se vea limpio. Esas son las cosas que digamos que yo puedo percibir del establecimiento, pero pues hay algo que ya está interno y es ya de pronto donde está el área de procesos. Entonces ahí estaríamos como muy a la buena fe de los establecimientos, a que ellos realmente conozcan la norma y sean responsables en el momento pues de la manipulación de los alimentos. Estamos muy, muy sujetos en este caso a la buena fe de los establecimientos. ¿Y esto incluye a los vendedores ambulantes? Claro, claro, la norma incluye a todos digamos, los agentes que producen alimentos, aunque en el caso de los vendedores ambulantes es muy difícil controlarlos, ya que porque ellos son personas que no están em, formalizadas, ellos son unos entes informales, pues no es tan fácil controlar un ente que está informal, que de pronto en un momento puede estar en una esquina, en el otro en otra, a un establecimiento que ya está pues totalmente constituido y tiene una sede fija. Entonces ellos no les hacen como esa inspección. Sí, hay muchos momentos y de pronto por eso muchas veces vemos que está la policía recogiendo algunos puestos, porque digamos que de alguna forma no está permitido vender alimentos cuando no hay unas condiciones higiénicas básicas, ¿sí? Por lo menos un lavado de manos, tener un baño donde poder acceder para poder tener un protocolo de lavado de manos. Entonces, las personas que trabajan en la calle, pues muchas veces no nos pueden garantizar estas condiciones, pero la Secretaría de Salud, en conjunto con la policía y la alcaldía, hace controles frecuentes. Por ejemplo, en el mes de Semana Santa, hacen unos controles en muchas plazas donde se vende el pescado sin cadena de frío. Entonces, ¿qué pasa? Venden su pescadito encima de sus carretas, por ejemplo, y estos alimentos ya están perdiendo la cadena de frío. ¿Qué pasa? Muchas veces llega la Secretaría de Salud y la policía con la alcaldía y hacen incautación de estos alimentos. Desafortunadamente son alimentos que ya se pierden después de la incautación, pero sí, ellos sí tienen controles. Tú tienes una empresa, me contabas, que maneja todo este tema de salubridad. Entonces, digamos, ¿qué es lo que haces tú en una capacitación o en un trabajo sobre un establecimiento que te contrata? Y claro que sí, nosotros tenemos una empresa de asesorías y nosotros qué buscamos con esto. Primero, pues capacitar a la gente en las normas para que ellos puedan llevar con responsabilidad el cumplimiento de estas con respecto al manejo de las buenas prácticas. Nosotros qué hacemos en la empresa? Nosotros asesoramos, capacitamos, acompañamos a todos nuestros clientes en las buenas prácticas. Entonces los clientes necesitan una documentación básica, por ejemplo, el curso de manipulación de alimentos, donde esté certificando que constantemente en el año nos estamos capacitando, que es lo que nos exige la Secretaría de Salud y la norma. También están los planes de saneamiento básico. ¿Qué debo hacer dentro de mi establecimiento? Como la limpieza y la desinfección, el control y el manejo de las plagas, el manejo de los residuos, el manejo del agua potable, por ejemplo.
También hacemos todo lo que tiene que ver con el manejo y el control de las plagas dentro de los establecimientos, dentro de los colegios, unidades residenciales. También lo de lavado y desinfección de tanques, por ejemplo, porque pues dentro de los alimentos también está considerada el agua, el manejo del agua potable. Tenemos que garantizar que siempre que hacemos procesos de alimentos, tenemos que garantizar que el agua que manejamos es totalmente potable y consumible. Hace un tiempo escuchamos un caso que sucedió en un establecimiento muy conocido, Andrés Carne de Res, de una chica que estaba haciendo unas presentaciones allí y tuvo un accidente. ¿Tú sabes algo de eso? Claro, claro, pues fue un caso muy, muy controvertido, ¿no? Pues por el manejo realmente que le dieron al caso. Eso también es algo que la Secretaría de Salud nos está exigiendo. ¿Cómo nosotros hacemos manejo preventivo y correctivo en caso de emergencias? Entonces, esto es un riesgo eléctrico que desafortunadamente desencadenó en la quemadura de tercer y cuarto grado de más del 70% del cuerpo de ella. Entonces ahí lo que no se dio fue un manejo adecuado a la situación, que son cosas que a simple capacitación son cosas básicas, pero desafortunadamente en ese momento los empleados ni los administradores pudieron tomar esas medidas. Aparte de que nos deben hablar de medidas preventivas y evidentemente pues estos restaurantes, estas cadenas de restaurantes no estaban llevando unas medidas preventivas y en el momento que sucedió el accidente, pues tampoco unas medidas correctivas. Desafortunadamente, pues ahí se vio comprometida la vida, la salud, la integridad de una persona que se pudo haber evitado si hubiésemos hecho unas mejores prácticas. Bueno, tú nos puedes decir qué síntomas se pueden descubrir en un caso de intoxicación, porque a veces no sabemos si estamos intoxicados o de pronto nos sentó mal el clima, un resfriado. ¿Qué síntomas son los de la intoxicación y qué debemos hacer en ese momento? Perfecto, y es muy buena pregunta porque muchas veces podemos estar intoxicados, pero como desconocemos cuáles son estos síntomas, pues pasamos por alto. Pero una intoxicación principalmente tenemos vómito, diarrea, náuseas, fiebre, es principalmente como los síntomas de una intoxicación, a lo cual nosotros debemos atender, mantenernos hidratados. Si esto persiste por más de 24 horas, deberíamos asistir al médico porque pues una intoxicación maltratada puede desencadenar problemas más graves, como de pronto los que causaron en este momento a Julie del caso que me comentabas. ¿La hidratación es agua, puede ser? ¿O cómo se Sí, recomienda? muy bien. Eso es también importante. El agua, digamos que no cumple con todos los requerimientos que necesita el cuerpo para poderse hidratar. El cuerpo necesita sales, minerales y pues en este momento digamos que el agua que estamos consumiendo ya le han quitado o le han filtrado las sales y los minerales. Así que lo mejor siempre será hidratarnos con sueros. Y mientras que vamos al médico. Exacto, si vemos que realmente persiste nuestra intoxicación, deberíamos asistir inmediatamente a una consulta con el médico. Bueno, yo siento que después de esto, los dueños de establecimiento, tanto como los consumidores, pues quedamos en una alerta. Y para de pronto acceder a tus capacitaciones, a tu asesoría, quienes nos están escuchando, nos están viendo, podrían contactarte en donde te pueden contactar. Perfecto, sí, yo siempre le digo en mis capacitaciones o en las asesorías que nosotros brindamos que, que es la integridad, es hacer las cosas bien aunque nadie nos vea. Entonces, siempre es importante mantener nuestra documentación al día, pero aparte de eso, tener las capacitaciones, el hacer las cosas como corresponden. Entonces, es un deber que nosotros tenemos con la salud pública. Y claro que sí, ustedes nos pueden contactar en el 316-050-7040 y en las redes sociales nos pueden encontrar como Interestelar con doble L, asesorías. Y ahí con mucho gusto pues les brindamos todas las asesorías que necesitan. Por ejemplo, ahí se ve mucho que en la casa la abuelita hace las empanadas, ahorita para Navidad los buñuelos.
Es algo como muy casero, es una venta informal que de pronto le trae economía a esa persona o a ese hogar. Que de pronto puede ser para ellos un top 5 de prácticas de asepsia que tú nos puedas decir, digamos, en este momento. En estos lugares públicos es muy recomendable hacer el cambio del aceite constantemente, tener esa conciencia y esa responsabilidad realmente de hacerlo, porque si nosotros refritamos demasiado ese aceite, lo que hacemos es producir muchas más grasas trans que pues afectan la salud pública. Muchas veces nos da reflujo y a veces pensamos que no, fue el buñuelo que me cayó mal. Realmente no es la preparación ni el contenido del buñuelo, sino que viene a ser el aceite. Yo les cuento algo y es que en Bogotá la Secretaría de Salud está controlando eh, el, ade- el aceite primero, pues para que no se viertan por los drenajes para que contamine el agua y dos, porque desafortunadamente hay personas inescrupulosas que están limpiando el aceite con soda cáustica y otra vez no lo están volviendo a vender. Yo lo que le recomiendo a la gente es que por favor no compremos estos aceites que son de marcas desconocidas y que nos están vendiendo aceites a muy bajo precio, pues desconfiemos y dudemos de esto, porque realmente esto desencadena problemas muy importantes a la salud pública. En el momento tal vez no vaya a sentir nada, pero es soda cáustica que en un momento me va a causar problemas de salud. ¿Listo? Entonces tengamos mucha atención, mucho cuidado a los establecimientos. Yo les hago la recomendación y el llamado. em, Almacenemos estos aceites y vendámoslos a las entidades que nos están garantizando que están haciendo con este producto. Hay entidades muy íntegras que realmente sí están haciendo un buen manejo de estos productos y nos están dando nuestro certificado, que es lo que nos exige la Secretaría de Salud, y también pues nos están documentando de qué es lo que están haciendo con el aceite. Digamos, hay una empresa que está haciendo biodiesel con el aceite y este biodiesel lo están utilizando en aviones en España, por lo menos. Entonces es un tema muy interesante. Bueno, entonces el aceite, buen manejo del aceite, buena marca, en un sitio confiable. ¿Qué otra cosa? Que nosotros limpiemos y desinfectemos muy bien, digamos que los utensilios, los lugares donde nosotros estamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros sacamos una freidora para vender los buñuelos, pues que esta freidora la limpiemos y la desinfectemos todos los días, que en el lugar donde nosotros almacenemos o pongamos esta freidora también sea un lugar que esté lejos de los roedores o lejos de las plagas, que digamos que los productos que utilizamos en el producto también sean bien tratados. Por ejemplo, vamos a utilizar queso que se utiliza para los buñuelos, pues que lo compremos en un lugar que nos garantice que ha conservado su cadena de frío y que no es un alimento que de pronto pues ha perdido su cadena de frío para evitar de pronto una enfermedad de transmisión alimentaria, que utilicemos guantes y que nos hagamos un correcto lavado de manos después de que vamos al baño, después de que manipulamos cada proceso. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante y son las recomendaciones que pues yo más les puedo dar. Bueno, en este caso que estamos tratando a raíz de la situación de Julie Vargas, vemos toda la infraestructura que se ha movido a nivel médico de ella, pero también esto le ha repercutido en su salud mental, porque ella no es la misma persona que fue, que estaba acostumbrada a ser, interactuando con sus seguidores en sus cuentas, era modelo, era empresaria, era mamá. Entonces la afectación no es solamente física, no es solamente en su salud del cuerpo, de sus órganos, sino también es salud mental. Entonces yo los invito, como decía Constanza, a tener buenas prácticas en cuanto a la preparación de los alimentos desde casa hasta lo que consumimos. Por ejemplo, tú nos puedes decir el tema de las celebraciones, de estos alimentos como que se usan mucho, que la lechona, que el tamal, son alimentos que se sabe que son preservados de manera natural durante muchos días. Estas pueden ser como de doble filo, esto puede ser como un arma de doble filo para el consumo.
Claro, es verdad. Una cosa, digamos, que son los alimentos antes de procesar y otra cosa son los alimentos ya procesados. Entonces, por ejemplo, una carne que no está procesada, o sea, que no está cocinada, pues es una carne que en refrigeración no debería durar más de 48 horas. Si esta va a durar más de 48 horas, debería estar congelada. ¿Para qué? Para evitar la proliferación de bacterias y para que esto se conserve pues inocuo y en unas buenas condiciones para preparar. ¿Qué pasa con los alimentos que ya tenemos cocinados? Entonces, estos ya han cumplido con la temperatura de más de 65 grados, que es la que se necesita para eliminar las bacterias. Entonces, ¿qué pasa si nosotros normalmente solemos hacer esto de que hacemos una lechona y la lechona puede quedar para 2, 3 días? No pasa nada siempre y cuando la mantengamos en refrigeración, bien empacada dentro de un tupper. Podemos hasta rotularla para saber cuándo fue que la preparé y más o menos cuándo yo debería consumirla, pues para evitar una intoxicación. Y más que estas carnes blancas son muy sensibles también a los parásitos como el pollo, a la salmonela, em, igualmente el cerdo. Entonces, si yo no hago una cadena de conservación, pues puede ser que yo me intoxique o termine intoxicando a mi familia, que en las fiestas dicembrinas también se ven muchas intoxicaciones también, pues por la ingesta excesiva de alcohol también. Pero pues también de estos alimentos que muchas veces hacemos el sancocho y pues dura 3 días, pero pues dura 3 días por fuera de la nevera. Entonces ya es un riesgo, entonces mejor refrigerémoslo y en estas fiestas podríamos disfrutar de unos platos conservados Con muy tranquilidad. ricos. Por ejemplo, tú hablas de la cadena de frío. Explícanos porque no todo el mundo tiene conocimiento de lo que estás hablando acerca de la cadena de frío. Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué es una cadena de frío? Es la conservación de las temperaturas, por ejemplo, de los cárnicos crudos, de los lácteos. Entonces, desde el sacrificio del animal, por ejemplo, se debe iniciar una conservación y una cadena de frío. Esta debe estar entre los 0 y los 4 grados máximo. ¿Para qué? Para que no haya una proliferación de bacterias dentro de este producto. Igual, pues pasa con los lácteos. Los lácteos también deben tener una conservación después de que salen, digamos, de las fábricas de producción. Siempre ustedes van a ver, y esto se transporta en camiones con cadenas de frío, con termoquín. Llegan a los establecimientos y deben seguir conservando su cadena de frío. ¿Para qué? Para que no se proliferen bacterias. Por ejemplo, el pollo puede traer un mínimo de salmonela que el cuerpo puede tolerar y puede manejar. Pero si no conservamos la cadena de frío de un pollo, puede ser que la salmonela se empiece a proliferar rápidamente en este producto y ya sea un producto que pueda transmitir una enfermedad de transmisión alimentaria. Entonces, digamos que eso es la cadena de frío, mantener estos alimentos en una cadena, o sea, desde su producción, su transporte y su comercialización. Eso es la cadena de frío. Y las contaminaciones cruzadas, por decir, en el almacenamiento de los productos. Si yo dejo almacenado, no sé, por decir algo, los legumbres con los que preparo la ensalada, lo dejo muy cerca a mis cárnicos destapados, pues ahí hay una contaminación cruzada de bacterias, porque pues las bacterias que tienen los cárnicos son muy diferentes a las que tienen las hortalizas o las frutas. Entonces, así como hablando de esto y recomendaciones en casa, que son de pronto errores muy frecuentes. La tabla con la que yo pico el pollo o porciono mi carne es la misma con la que yo realizo las ensaladas. Pues ahí hay una contaminación cruzada. ¿Deberíamos tener una tabla para cada uno? Sería interesante. O si vamos a utilizar la misma, realmente esta debería estar muy bien lavada y muy bien desinfectada para garantizar que por lo menos el 99% de las bacterias de esta están siendo eliminadas para continuar con nuestro siguiente proceso, por decirlo así, dentro de casa. Para hablar, a mí me toca bastante porque yo a veces voy a mercar y después me voy a hacer visita. Y después sí llego a la casa a cuadrar todas las compras. Entonces es mejor, digamos, llevo el mercado en mi carro. Me voy directamente para mi casa y lo pongo en la nevera. O tengo tiempo como para ir a dar una vuelta con el mercado en el baúl. No. Pues no sería lo ideal realmente. Por ejemplo, has comprado un pollo congelado, está semi congelado. En el transcurso de mientras vas a hacer visita, muy seguramente ya ha pasado 1 hora, tal vez 2 horas y hasta más. Este pollo se te descongeló y volverlo a congelar, o sea, está totalmente
errado esto porque ya ella ha proliferado unas bacterias y volverlo a congelar, pues hace que se pierda la cadena de frío, hace que ya no sea un alimento en óptimas condiciones para el consumo. Hablabas de la tabla de picar, que todo el mundo tiene en su casa una tabla para picar. Entonces es bueno tener la tabla para la fruta, la tabla para la proteína, los cárnicos y la tabla para las legumbres aparte. De O acuerdo. sea, como tres tablas ahí por lo que veo en la cocina. Eso es lo que nos exigen y realmente cuando es un establecimiento público, es lo que la Secretaría de Salud también valida, que nosotros tengamos este tipo de utensilios, especialmente para cada uno de estos productos. ¿Para qué? Para evitar la contaminación cruzada. ¿Cuál agente puede ser uno bien recomendado para en casa la limpieza, la higiene para este tipo de utensilios? Muy buena pregunta. Nosotros deberíamos limpiar y desinfectar los productos que consumimos antes de prepararlos para evitar pues enfermedades de transmisión alimentaria, además de que, bueno, muchas veces los legumbres que llegan a la ciudad han sido rociados con aguas negras. Entonces, el lavarlos, entonces, ¿cómo lo podemos hacer siempre? Por cada litro de agua podemos utilizar un mililitro de cloro o vinagre, mejor recomendado el vinagre. Por un litro de agua, un mililitro de vinagre. Dejamos nuestros productos 5 minutos en esta mezcla, retiramos esa agua y luego lo jugamos con agua ya de la llave y ahí ya está listo para utilizar. Pero sí es muy, muy importante realizar estas limpiezas y desinfecciones a los productos que vamos a consumir. La carne, el pollo, pescado, se lavan igual. Digamos que la norma también dice que son productos que tienen que ser también limpiados y desinfectados. Entonces, pues digamos que no son productos que habitualmente nosotros desinfectemos con alguno de estos productos. ¿Por qué? Porque puede alterar, digamos que de pronto la composición del pollo o la composición del pescado, puede ser que cambie su sabor, que cambie su textura. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que al cocinarse, entonces es cuando se eliminan las bacterias. Más de 65 grados se eliminan las bacterias, ¿listo? Entonces, pues aquí en este caso podemos jugarlo un poco y ponerlo a cocinar. ¿Cómo sabemos que está más de 65 grados? Porque está hirviendo o está en ebullición. Eso para los alimentos que son cocinados, pero en el caso de Julie, ella consumió un alimento que normalmente viene crudo, el sushi. El sushi viene con salmón en algunas ocasiones y el salmón se consume crudo. Por eso es que es tan importante la conservación de la cadena de frío de estos alimentos, para que pues, los establecimientos y las personas podamos consumir alimentos en óptimas condiciones. Y ahí es súper, súper importante conservar la cadena de frío de estos alimentos que se consumen crudos. Aparte de eso, pues tener una buena manipulación de estos alimentos porque tampoco pasan por cocción, tampoco pasan por esa cocción que elimina las bacterias. Así que por eso es tan importante las buenas prácticas al momento de realizar los alimentos. Bueno, esto me impactó a mí muchísimo cuando vi el tema de Julie, porque a mí me encanta el sushi. Yo soy muy amante del sushi, entonces mi primera reacción fue, no voy a volver a comer sushi, porque el desconocimiento, por eso también quise invitarte, porque el desconocimiento acerca de las prácticas y de los establecimientos es general. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para los que queremos seguir consumiendo sushi o todo tipo de alimentos? Y qué establecimientos, o sea, qué nos puedes aconsejar, porque después de esto quedamos como un poquito impactados. Claro, primero que todo, pues no debemos satanizar ningún alimento. Pensar que pues todos los alimentos son malos, no. Desafortunadamente, pues pienso que no consumiríamos absolutamente nada. A veces preferimos los precios, ¿no? Y de pronto ahí podemos estar cometiendo errores. ¿Por qué? Si vemos que es un precio, bueno, hablemos del sushi ahorita, existen muchas cocinas ocultas que venden sushi. Entonces nos venden, no sé, 50 piezas por 20.000 pesos. Pues dudemos un poco porque pues ustedes saben que pues para tener un buen producto
pues hay que pagar un buen precio, ¿sí? Sí es un bajo precio, no en todas las ocasiones, pero pues tenemos que validar entre 50 piezas de sushi en 20.000 pesos. Entonces los productos sí son de óptima calidad, a que si de pronto vamos a un lugar más reconocido, que de pronto las mismas 50 piezas ya valen 100.000 pesos. Es muy probable que ellos nos estén ofreciendo mejores calidades, que no siempre se está garantizando un precio, tampoco garantiza la calidad de un producto. Más sin embargo, yo siempre les recomiendo pues ir a lugares donde medianamente tengan unas condiciones higiénicas básicas, por lo menos que tengan un baño, que ustedes puedan ver que su personal cumple con las normas sanitarias, por lo menos en el uniforme, que se vea limpio. Em, y pues también que siempre pongamos también en juicio los precios. Cuando ustedes vean precios muy bajos, por ejemplo, están pasando vendiendo 5 pollos por 10.000 pesos. Pues sabemos que un pollo no puede valer 2.000 pesos, que debe haber algo ahí. De pronto son pollos que ya han perdido cadenas de frío, son remates que de pronto dieron en algún matadero y de pronto ya no es un pollo que esté en óptimas condiciones. Vuelvo y digo, de pronto los precios tampoco son garantía porque pues pueden pasar vendiendo los mismos 5 pollos en 100.000 pesos, pero también es un pollo que ya no tiene una cadena de frío. Entonces, pues siempre debemos validar también este tipo de cosas para poder consumir en establecimientos que nos garanticen medianamente las buenas prácticas. Ahora que hablas de las cocinas ocultas, ¿cómo hace la Secretaría de Salud para aplicar la norma si son estas cocinas que no son básicamente tan visibles? Sí, ha sido muy difícil para la Secretaría de Salud poder controlar como todo este gremio de los alimentos, sobre todo cuando son establecimientos que no están registrados legalmente ante la Cámara de Comercio, porque pues muchas veces la Secretaría de Salud llega por las bases de datos de la Cámara de Comercio para saber dónde hay establecimientos que se deban controlar. Muchos de estos establecimientos sí tienen Cámara de Comercio y sí son vigilados, pero hay otros que desafortunadamente no tienen controles, no tienen procedimientos sanitarios. Entonces también pues debemos atender a a estas aplicaciones que ahorita nos están vendiendo pues muchos alimentos en línea. Entonces también pues saber en dónde estamos pidiendo los alimentos, en qué condiciones están llegando. Entonces validar muy bien como esos puntos también, validarlos antes de consumir los alimentos. Entonces hay que desarrollar como clientes, como consumidores, como ese instinto de protegernos, ¿no? De protección y de críticos también, para no tener situaciones como la que hablábamos de Julie. De acuerdo, de acuerdo. Y pues existen líneas de atención donde pues también atienden nuestras reclamaciones o nuestras solicitudes o recomendaciones. Entonces hay una línea de la Secretaría de Salud donde ustedes pueden pues hacer sus requerimientos o sus denuncias también pues para que entren a vigilar estos establecimientos. Realmente nosotros también tenemos una responsabilidad cuando nosotros hacemos este tipo de denuncias. Por ejemplo, si nosotros llegamos a ver plagas dentro de un establecimiento, como pasó en esta pizzería muy famosa de César's en el barrio El Restrepo, los internautas no esperaron un minuto para hacer la denuncia. De pronto no la hicieron como tal una denuncia oficial a la entidad que le corresponde, que es la Secretaría de Salud. En este caso lo hicieron por redes sociales. Pero suficiente fue la viralización para que llegara a oídos de la Secretaría de Salud y empezaran a ejercer control sobre estas cadenas de almacenes. Ahí hay desconocimiento, digamos, en esta cadena de almacenes había mucho desconocimiento en el manejo y el control de las plagas, porque ellos lo que tenían que hacer era hermetizar muy bien su establecimiento, no permitir que estos animales pues ingresaran. Era básicamente eso, una medida preventiva de hermetizar muy bien el establecimiento para que no hubieran ingresado estos animales que transmiten enfermedades de transmisión alimentaria. Bueno, entonces desde cada uno, desde su hogar, pues tener buenas prácticas de higiene, de manipulación de alimentos y también la responsabilidad social de poner
en evidencia los establecimientos donde de pronto no tengan buenas instalaciones o buenas técnicas de asepsia. Es como lo que podemos concluir de... De acuerdo, porque digamos en el caso que encuentran plagas dentro de un establecimiento, cuando nosotros denunciamos, son establecimientos que se sellan y son establecimientos que entran en un seguimiento por parte de la Secretaría de Salud para poderles aperturar, y luego de la apertura pues también van a estar en constante vigilancia para que se pueda garantizar una inocuidad en los alimentos que se consumen al público. Bueno, Constanza, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que ya tenemos más claro el tema de tan importante y pues que a todos nos cae porque es desde la casa cómo manejamos nuestra alimentación y pues la verdad ha sido muy importante para nosotros. Tu información, ya creo que vas a tener muchas llamadas y muchos contactos de gente que va a necesitar estas capacitaciones. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo más de Voces Invisibles, porque tu voz merece ser escuchada. Lo que callamos hoy toma voz.